Héctor, gracias por tus palabras. No es más ni menos que lo que me expresás en la cotidianidad nuestra, de nuestro trabajo. Me sumo a todos los agradecimientos que realizaste, lo iba a hacer yo, pero bueno, lo hiciste por mí en este caso, te agradezco. Me sumo también en agradecer a compañeros de la federación, compañeros bancarios, compañeros de gremios hermanos que están presentes. Y bueno, quería un poco contarles, aprovechar rapidito para ya después meternos con la disertación, contarles un poco lo que venimos trabajando desde Juventud. Y como decía Héctor, nos agarró la pandemia, como a todos. Hasta ese entonces habíamos podido estar en algunos sectores, que era la idea. El último fue el Centro de Control de ENOR, en el cual hoy hay varios compañeros que están presentes y les envío un saludo también. Y después se nos vino encima esto, que la verdad que nadie estaba preparado. Y bueno, nos fuimos adaptando, empezamos a conocer un poco más estas plataformas, esta semi-virtualidad en la que estamos, ¿no? Bueno, que un poco es la herramienta que tenemos, y yo soy de los que piensa que hay que sacarle el jugo, hay que aprovechar. Y así fue que empezamos a reunirnos con algunos compañeros, y bueno, producto del trabajo y de la inquietud de los jóvenes y de las cuestiones que se iban planteando, decidimos encarar la formación de una comisión de juventud para darle un espacio dentro de la subsecretaría, y un espacio de puertas abiertas, ¿no? Como lo entendemos nosotros, un espacio el cual se permite y cree que como eje rector lo más importante es el debate constructivo, ¿no? Ese que nos permite poder de todo sacar lo mejor, y que eso sea el resultado y en beneficio a nuestros compañeros y compañeras. Es así que bueno, que le presentamos este proyecto en principio a mi compañero Héctor, que nos acompañó desde el minuto cero, y al compañero secretario general, Carlitos Minucci, que bueno, que debo decir que también, que nos acompañó siempre, que estuvo de acuerdo en un todo, que aportó muchísimo a esta formación. Y ahora sí lo que quisiera es presentar brevemente, como para que ustedes los vayan conociendo, a los compañeros que asumieron esa responsabilidad, y a quien yo quiero agradecer infinitamente por formar parte de esta comisión, que en esta primera etapa nosotros la vamos a dividir en dos áreas de abordaje. Una es la sindical y la otra es la técnica. Entonces, ahora les voy a contar que en la coordinación general de esta comisión me acompaña el compañero Diego Rubio, que es licenciado en Ciencias Políticas, y que ingresó en la empresa en el año 2018, en el área de pérdidas, en el sector de Avellaneda. En el 2015 pasó al Centro de Control de Baja Tensión en el edificio San José, y allí fue luego electo representante en el año 2017. Desde enero de este año es convocado como permiso gremial y cumple funciones en la Secretaría de Relaciones Sindicales y Formación Sindical de nuestra querida casa. Es nuestro referente en la Juventud de la Corriente Federal, y también participa en la regional de la CGT de Avellaneda Lanús y en la intersindical del mismo distrito. Dieguito, muchos lo conocen, otros no, pero él me está acompañando en la coordinación general. Bueno, luego, en la parte sindical, tenemos al compañero Pablo Pucineri, que también muchos de los que aquí están lo conocen. Bueno, Pablito es técnico electromecánico, egresado del Instituto 13 de Julio, es ENET-CEPA,
y ingresó en la empresa en el año 2010, en el sector de obras de General Paz, donde fue representante suplente 2 mandatos y representante titular en el último mandato, antes de venir al gremio como permiso en el área de comisión de reclamaciones de la Secretaría Gremial. Él va a estar con el tema sindical. Luego tenemos al compañero Leandro Lata, que muchos conocen también. Él ingresó en el año 2004 en la empresa, estuvo desempeñando alrededor de 10 años como inspector de obras, es ingeniero electricista, es un compañero que milita desde siempre en los espacios de la casa, y además es representante del sector técnico de Lomas de Zamora. Y también en este momento está coordinando una subcomisión de energía en el Instituto Patria, y además también es docente e investigador en la UTN. Así que, bueno, y después me queda presentar por último también en el área técnica a Luisito Punturiero, compañero del Centro de Control de ENOR, y él es también técnico electromecánico, próximo a recibirse de ingeniero electricista, y actualmente trabaja como operador en alta tensión y media tensión en el centro de control, y es representante desde el año 2018 en su sector también. Como para finalizar esta símil presentación, y ya meternos en el tema que nos convoca de la disertación, lo que queríamos contarles a todos es que un poco la idea de esta comisión nace porque creemos que hay que fomentar cada vez más espacios genuinos de participación de nuestros compañeros de juventud, y bueno, y vamos a estar atrás de eso, así que invitamos a todos a que se sigan sumando y que podamos hacer cada vez más grande este espacio. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la disertación. Para esto muchos lo conocen, y los que no, quiero contarles, tenemos el honor de tener con nosotros a Gustavo Ciampa. Nosotros lo conocemos como un compañero, porque así lo es, pero bueno, él también es abogado laboralista, asesor parlamentario, asesor sindical, es presidente de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, y esto a título ya personal mío, creo que es uno de los máximos, para mí es el máximo referente en materia laboral en lo que es nuestro país. Así que, Gustavo, te paso la palabra y te escuchamos. Bueno, nada, me pusiste la vara allá arriba ahora. Bueno, no, hola, buenas tardes a todos, compañeros, a todas las compañeras. Bueno, primero, nada, quiero agradecer la invitación. Digamos, yo, ya hay algo en el derecho que es la prescripción, se llama prescripción. En el instituto hay 2 tipos de prescripción. Una es la adquisitiva, ¿no? Que uno, digamos, para decirlo sencillo, adquiere cosas por el transcurso del tiempo estando. Entonces, yo creo que ya tengo prescripción adquisitiva en mi pertenencia a APSE, digamos. Entonces, yo me considero, y discúlpenme, pero me considero así parte de APSE. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a APSE. Muchas gracias, Carlitos, me sorprendiste con lo del corte de pelo porque nos íbamos a ver por Zoom. Gracias. Yo hice lo mismo la semana pasada, empecé a prepararme para este Zoom. Gracias, Héctor, gracias, Gaby, por la presentación. Bueno, la verdad, me parece muy bueno lo de la Comisión de la Juventud. Bienvenidos los compañeros que se integraron a la Comisión de la Juventud de APSE. Bueno, ¿qué tema? ¿No? La situación laboral y el derecho del trabajo en, la pandemia. ¿No? Vos decías algo, Gaby, que
que yo acostumbro mencionar en estas reuniones, que hoy todos estamos en Zoom. Acá somos 97 compañeras, compañeros que estamos en Zoom, ponemos la pantalla, manejamos, nos podemos meter, etc. El 10 de marzo, para nosotros Zoom era lo que se le ponía a las cámaras de fotos, los que eran especialistas en fotos, para poder mirar. Digamos. Esta pandemia nos está despertando, digamos, muchos conocimientos, muchas adecuaciones, y hasta como que ya vamos dándole naturalidad a un montón de cosas que nos están sucediendo, o limitaciones que estamos teniendo, pero en aras de un bien superior, que es preservar la salud de la sociedad, de nuestro pueblo, de la población, y le vamos dando naturalidad, pero esta situación que estamos viviendo de pandemia, vuelvo si no quieren el 10 de marzo, vamos al mes de febrero. Para nosotros las pandemias eran algo de la Edad Media, digamos. No era pensable una pandemia. Entonces, en esta temática que vamos a tratar de abordar hoy con algunos disparadores y después los temas que sean de mayor interés pueden llegar a generar algún comentario, alguna pregunta, digamos. No quiero ahondar mucho en ninguno de los temas porque yo no puedo dejar de hacer algo técnico-jurídico, pero la idea no es hacer algo puramente técnico. Yo les pido disculpas, a mí la política se me sale por los poros, con lo cual, y mi subjetividad también, con lo cual muchas de las cosas que voy a decir, que son cuestiones de derecho, pero indudablemente, y acá transparento, así abro el corazón, indudablemente están teñidas, o van acompañadas, no teñidas, pero van acompañadas de cuestiones ideológicas, políticas, subjetividades, pensamientos respecto al ordenamiento de la sociedad, etc. Yo considero que no se puede distinguir en esto lo jurídico de lo subjetivo, de lo político, de lo ideológico, porque si no estamos haciendo nada más análisis de, si se quiere, gramatical, ¿no? De lo que dice una ley, si la coma va allá, si la coma va acá. Y la verdad, el derecho es distribución o redistribución de poderes hacia el interior de una sociedad. Entonces, por esto, muchas de las cosas que yo voy a decir seguramente están imbuidas no de falacias, aclaro, sino de subjetividad, de visión, de intencionalidad también, ¿no? Y de interpretación, porque en materia de derecho, mucho, casi todo, es interpretable. El tema es ver en qué sentido corresponde interpretar las normativas jurídicas. Entonces, yo antes de entrar en la pandemia y cuando ni sospechábamos que había una pandemia, quiero señalar algún elemento que sigue rigiendo hoy en la pandemia porque es relevante, es relevante. Si bien es pre-pandemia, es un elemento importante a considerar, que es el siguiente. El Gobierno Nacional asumió el 10 de diciembre del año 2019, con una determinada normativa, legislación en materia laboral, respecto de la cual voy a hacer un par de comentarios ahora antes de entrar en el tema de la pandemia. Pero lo que quiero señalar es que a 3 días de asumido el gobierno, o sea, el 13 de diciembre del año 2019, el Poder Ejecutivo sacó un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, cumpliendo con todos los parámetros que establece la Constitución y que habilitan el dictado de decreto de necesidad y urgencia, declarando la emergencia ocupacional, y en el marco de la emergencia ocupacional disponiendo que se duplicaban por el término de 6 meses a partir de ese momento las indemnizaciones que correspondieran por despido sin causa. Ya vamos a hacer algún comentario de lo que es el despido sin causa en la Argentina y cuál es el abordaje constitucional y legal que corresponde, en mi criterio, dar a los casos de despido sin causa, pero acá lo que quiero señalar es el gobierno empezó diciendo, digamos, advirtiendo que el nivel de protección que estaba establecido en la ley para los casos de despido sin causa, de despido arbitrario, era insuficiente. Era insuficiente para cumplir con la finalidad que tiene que tener la ley cuando establece, tal como establece para épocas de normalidad, una indemnización contra, como vaya a dar, contra el despido sin justa causa. Y en este caso, lo que hizo el Poder Ejecutivo, lo que hizo el presidente de la Nación, fue incrementar el nivel de protección para los trabajadores y trabajadoras contra el despido sin causa, contra el despido arbitrario. ¿De qué manera? Disponiendo la duplicación de las indemnizaciones. Yo sé que alguno de ustedes me puede decir, y tienen razón, pero como no están prohibidos los despidos, sí, pero a eso vamos a llegar porque eso vino en el marco de la pandemia.
Lo que quiero señalar es que uno de los primeros actos de gobierno en materia laboral, en materia de derechos de las trabajadoras y trabajadores, ni bien asumió el gobierno nacional, fue duplicar las indemnizaciones por despido. Duplicar las indemnizaciones por despido quiere decir proteger con mayor énfasis el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es una forma de disuadir a las empresas para que no despidan si no hay justa causa. Y acá sí me voy a meter ya en un tema constitucional. Porque tanto la duplicación de los despidos, que fue de la duplicación de la indemnización por despido, que fue dispuesta por el lapso de 6 meses, por el periodo de 6 meses, después se prorrogó. Y ahora sigue estando vigente la duplicación de las indemnizaciones por despido hasta diciembre de este año, hasta el 7 de diciembre de este año. Lo que quiero empezar aclarando es que tanto la duplicación de las indemnizaciones por despido como la prohibición que vino después, y a la que me voy a referir en unos minutos, no afectan ningún derecho de las empresas. Esto es algo que tenemos que tener claro porque es un parámetro, una premisa en base a la cual se tiene que analizar la normativa que protege a los trabajadores y trabajadoras en los puestos de trabajo. No hay en la Argentina derecho que tengan las empresas a despedir sin causa a los trabajadores. No hay. El despido sin causa, el despido arbitrario, es para nuestro derecho un acto ilícito. Es un acto contrario al ordenamiento jurídico, es un acto contrario a las normas. No obstante que en épocas de normalidad, no ahora en la pandemia, sino en épocas de normalidad, el derecho le reconoce validez. Digamos, es un acto ilícito que produce efectos. Pero como es un acto ilícito, se establece la obligación de los empleadores de pagar una indemnización. Porque ustedes fíjense lo siguiente, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y acá abro un paréntesis que abro cada vez que lo menciono. Yo menciono o invoco el artículo 14 bis partiendo de la base de que el artículo 14 bis, o el vicio de origen que tiene el artículo 14 bis, quedó purgado a partir de la reforma constitucional de 1994. Porque el artículo 14 bis es una norma espuria, que proviene de la Convención Constituyente de 1957. Digamos, es una norma que tuvo origen durante un periodo donde estaba rota la institucionalidad en nuestro país, bajo un gobierno que había derrocado a un gobierno legítimamente elegido. Digamos, era una dictadura militar, producto de un golpe de Estado, que convocó a una convención constituyente, primero, que derogó por un decreto una constitución, la Constitución del 49, restableció por decreto otra constitución que estaba derogada, que es la Constitución de 1853, con las modificaciones que había tenido, y convocó una convención constituyente para purgar de alguna manera la derogación de la Constitución del 49 que establecía los derechos sociales. En esa elección estuvo proscripto el peronismo, en esa elección ganó el voto en blanco, digamos que respondía a la indicación de Perón desde el exilio, quien sacó la segunda minoría, digamos, la primera minoría de votos positivos fue la Unión Cívica Radical Intransigente, que cuando se constituyó la Convención Constituyente se levantó y se fue de la Convención Constituyente, con lo cual el artículo 14 de la Constitución es la resultante del resto. No es la resultante de una convención constituyente con participación de la representación del pueblo de la nación argentina. No, es el resto. Este es un origen espurio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ahora, cuando en 1994 se convoca una convención constituyente que en alguna medida ratifica el 14 bis, ahí queda subsanado el vicio. Pero el 14 bis no se puede interpretar conforme se lo quiso introducir en la Constitución en 1957. Porque esa es la interpretación, digamos, de la minoría, de los que lo redactaron. El 14 de la Constitución Nacional se tiene que interpretar con el sentido que tiene que dársele hoy. Entonces, hecha esta salvedad que me da tranquilidad de conciencia siempre hacer esta salvedad, principalmente para los más jóvenes, que muchas veces se invoca el artículo 14 bis como la panacea de los derechos sociales. Y el origen del 14 bis es ese. Digamos,
aclarado que ese es el origen y que pudo haber estado purgado a partir de la reforma constitucional de 1994, ahora podemos hablar del 14 bis, pero con la interpretación que corresponde darle hoy, no la que se quiso introducir en 1957. Digo, el 14 bis de la Constitución Nacional tiene un enunciado singular. Ustedes fíjense, dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Es un mismo enunciado, tiene dos imperativos. O sea, el 14 bis de la Constitución manda a los poderes constituidos, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, no solo el respeto de los derechos que a continuación establece, sino además le ordena a los poderes constituidos que tienen participación en el procedimiento de sanción de las leyes, dictar leyes que protejan esos bienes, los bienes que enumera a continuación. Entre los bienes que enumera a continuación, entre los bienes que las leyes están obligadas a asegurar a los trabajadores, dice el 14 bis, protección contra el despido arbitrario. Ustedes noten esto, digamos, nunca una norma puede ordenar o puede disponer proteger contra el ejercicio de un derecho. Las normas protegen a los titulares del derecho contra los actos ilícitos que afectan esos derechos. Y eso es lo que está haciendo el 14 bis. Dice, leyes protejan a las trabajadoras y trabajadores contra el despido arbitrario, porque el despido arbitrario, que es lo que llamamos habitualmente despido incausado o despido sin justa causa, es un acto ilícito. Desde este punto de partida constitucional, el despido sin causa, no hay derecho, no tienen derecho las empresas a despedir sin causa. El despido sin causa es un acto ilícito. Pero como la legislación en épocas normales, en época de normalidad, le da validez, genera la obligación de pagar una indemnización. Una indemnización solo se paga frente a los hechos ilícitos. Únicamente la paga quien incurre en hechos ilícitos que afectan un derecho. Para dar un ejemplo saliendo del derecho del trabajo, pero para que se vea más claro lo que quiero decir con un acto ilícito. Y voy a simplificar el enunciado. El Código Civil y Comercial de la Nación dice, y ya lo decía el Código Civil, y esto tiene derivación de la Constitución Nacional, que quien causa un daño a otro tiene la obligación de reparar el daño que causa. Por el Código Civil, en principio, las reparaciones son integrales. Digamos, si yo voy conduciendo mi auto por la calle y atropello un peatón, le tengo que reparar los daños que le ocasioné. Porque el que hice fue un acto ilícito, que generó un efecto dañoso y por ende tengo que reparar el daño. El acto ilícito del despido es lo mismo. Es un acto ilícito de despido sin causa que genera la obligación de reparar el daño. La particularidad y la distinción está en que en materia laboral, por decisión de política legislativa, que uno podrá opinar sobre esto, si es conveniente, si no es conveniente, si quieren después lo discutimos, se utiliza lo que se llama las indemnizaciones tarifadas, con la idea de que el trabajador, de que primero, no todas las situaciones, en este caso de despido, terminen en la justicia para que la justicia determine cuál es la entidad del daño y disponga cuál es la cuantía de la indemnización que el empleador le tiene que pagar al trabajador, lo que establece es una tarifa. Tarifa que permite al trabajador saber cuánto tiene que cobrar, al empleador saber cuánto tiene que pagar y que evita, en principio, una enorme litigiosidad. Porque si las reparaciones fueran integrales, todos los despidos tendrían que terminar en la justicia para que fueran los jueces los que determinen, vuelvo, la entidad del perjuicio y la cuantía de la indemnización que corresponde a abonar. Toma dos parámetros que tendrían que ser sencillos y no lo son, esto lo aclaro, tendrían que ser sencillos en la ley y no lo son, que son salario y antigüedad. En base al salario y a la antigüedad se calcula la indemnización por despido, eso es lo que corresponde pagar. Pero el acto del despido es ilícito. Entonces, cuando se duplican, cuando se incrementa el monto de las indemnizaciones por despido, no se está afectando ningún derecho de las empresas. Se está incrementando el nivel de protección que la Constitución ordena que las leyes tienen que establecer para los trabajadores y trabajadoras frente al despido arbitrario. Este es el escenario en materia de protección contra el despido con el que entramos, o nos entró, mejor dicho, la pandemia. El día 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el COVID-19, el que nosotros comúnmente llamamos coronavirus. Y esto implicó una serie de disposiciones normativas de diferente jerarquía en materia laboral con las que el gobierno tendió a preservar
dos o tres aspectos que hacen un trípode, del que yo considero que es un trípode de acciones positivas del gobierno para permitir que la sociedad, o para posibilitar que la sociedad llegue de la mejor manera posible a la otra orilla de la pandemia, cuando llegue la otra orilla de la pandemia. Digamos, la otra orilla de la pandemia, digo, cuando se termine o aminore la pandemia y entremos en la normalidad que venga, que no sabemos cuál será, pero alguna será, alguna será. Digo, ¿en qué consiste este trípode respecto del cual me voy a empezar a referir de políticas activas del gobierno? Primero, preservar los puestos de trabajo. Segundo, preservar los puestos de trabajo implica preservar el mantenimiento del trabajo por parte de las trabajadoras y trabajadores. Segundo, preservar los ingresos de la población, tanto los salarios de quien está en relación de dependencia como un ingreso que les permita por lo menos determinado nivel de mantenimiento de subsistencia a quien no tienen ingresos derivados de una relación de dependencia. El ingreso familiar, el IFE. Tercero, esto el Estado diciendo empresas háganse cargo. No, el Estado sale también al auxilio de las empresas para que puedan llegar al otro lado de la orilla de la pandemia en pie la mayor cantidad de empresas que sea posible, con la mayor cantidad de puestos de trabajo que sea posible, y para que las empresas puedan, digamos, mantener los salarios, el Estado se hace cargo de esa parte de los salarios. Digamos, además de beneficios directos a las empresas, además de esto, cubre parte importante de los salarios de aquellas empresas que no hayan podido continuar trabajando en principio o que hayan tenido una merma de ingresos como se estableció después. Alguien puede opinar y alguien puede sostener y puede tener algún viso de racionalidad lo que diga y de razón en lo que diga, che, pero hubo muchas idas y vueltas por parte del gobierno nacional en la normativa. Muchas marchas, contramarchas, normativas que hubo que volver atrás, que hubo que enmendar, que hubo que emparchar. Y sí, sí. Nadie tenía experiencia en la regulación en materia de pandemias. Nadie. En el mundo, nadie. El gobierno nacional adoptó una política activa, decía, en tren de cubrir estos tres aspectos: mantener los puestos de trabajo, mantener los ingresos de la población, mantener a las empresas. Y esta no es una política natural, esta no viene de hecho de la naturaleza. Digamos, la política que se implementó en la Argentina podría haber sido otra. Otro gobierno podría haber implementado otra política. No es que necesariamente cualquier gobierno iba a implementar esta política. En mi opinión, en mi visión, si el resultado de la elección presidencial hubiera sido otro hubiera sido la política. Digamos, y esto no es contrafáctico. Esto, digamos, tomo lo que fue la política de los 4 años del gobierno de Macri y los lineamientos de la política económica, la política social y de la política laboral que quiso tener el gobierno de Macri. Para simplificar, yo sé que esto va a ser una simplificación lo que voy a decir, si quieren después profundizamos, porque creo que otro hubiera sido la política. Me parece que el lineamiento de lo que hubiera sido la política en materia social y laboral de un gobierno de distintos signos políticos a nuestro actual gobierno hubiera sido, y bueno, pasaron cosas. Vino una pandemia y hay que entender a los empresarios que despiden. Digamos, estas frases no son mías. Estas frases fueron de funcionarios del presidente, expresidente, ¿no? Mauricio Macri en su momento, de quien fuera ministro de Trabajo, primer ministro de Trabajo del gobierno de Macri. Hay que entender a las empresas que despiden. El secretario de Empleo del gobierno de Macri, la línea política que tenía, ustedes lo recordarán, para las empresas, contratar y despedir tendría que ser algo natural como comer y descomer. Esto dijo el secretario de Empleo de Macri. Entonces, ¿cómo hubiera sido la política de contención laboral de un gobierno de distintos signos políticos? Yo creo que hablo de quienes tenían posibilidad de llegar a la presidencia, no si fuera mi tía la presidente, pues mi tía no era candidata a presidente. Estoy hablando de los dos candidatos que tenían mayor posibilidad de acceder a la presidencia. Alberto Fernández, que accedió a la presidencia, y Mauricio Macri, que no accedió a la presidencia. Digo, además las políticas de los gobiernos se ven cuando uno mira el panorama mundial, ¿no? Las políticas que asumen los diferentes gobiernos según la corriente en la que uno pueda entender que se enrola en materia de política económica, en materia de política social.
Vuelvo. ¿Cuáles fueron los hitos, para mencionar algunos, de la política laboral que tuvo el gobierno, que viene teniendo durante la pandemia, pero yo no me quiero quedar en el durante la pandemia y después quiero dar un salto para adelante? Digo, en la misma norma que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. A ver, el 19 de... Esto tuvo un vértigo y una vorágine que a veces es bueno volver atrás para ver cómo se fueron sucediendo las cosas, porque de un día a otro digamos, escalaba el tema del coronavirus, cómo iba entrando. Primero veíamos en los países, bueno, en Asia, en Europa, y después cómo fue llegando acá, y ahora lo vamos viendo cómo el efecto que va teniendo de lo que era principalmente el AMBA a cómo se fue extendiendo a todo el territorio y con mucha fuerza a algunas provincias de nuestro país. Digo, en esta vorágine normativa, yo me voy a saltear las primeras normas que fueron, recordarán a los que venían del exterior, 14 días de cuarentena, después se amplió a las personas mayores de 60 años, a las embarazadas, a los que tuvieran factores de riesgo porque, no sé, problemas cardíacos, cuestiones respiratorias crónicas, inmunodeficiencias, etc. Eso lo voy a saltear, el tema de las licencias, si quieren después, y si hay alguna inquietud en las preguntas, las podemos aclarar. El tema de las licencias, cuando se suspendieron las clases en las escuelas, a los progenitores que tuvieran que quedarse con los hijos, alguna deficiencia en la redacción de normas, no sabía si en este caso el de los padres que se tenían que quedar en la casa al cuidado de los chicos era con salario, era sin salario, etc. Pero lo que quiero señalar como el primer hito de esta normativa fue el 19 de marzo, digamos, entre el 12 de marzo y el 19 de marzo se sucedieron todas estas normas que mencioné muy abuelo de pájaro recién. El 19 de marzo se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país, hoy no está para todo el país, en el mes de marzo sí, y el aislamiento implicaba esto que todos conocemos, lo voy a mencionar muy sintéticamente, cada uno se queda en el lugar de residencia, donde lo agarre esa noche se queda, no necesariamente en la casa, donde lo agarre se tiene que quedar por 14 días, después se fueron prorrogando, sabemos que seguimos con prórroga, únicamente se suspendían las actividades, salvo aquellas que fueran consideradas esenciales, y únicamente podían trabajar de manera presencial aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajaran en actividades que fueran consideradas esenciales. Todos los demás nos quedábamos en el lugar de residencia, y aquellos que pudieran continuar con la prestación de tareas desde su casa, digamos, a distancia, con medios tecnológicos o como fuera, tenían que acordar con sus empleadores, derivado del deber de buena fe, a ver cómo se mantenía la prestación de tareas. Ahora, en este marco, este decreto, este DNU, que es el DNU 297 del 2020, el que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, tiene una norma fundamental para todo el análisis que hagamos y todo el análisis de la normativa laboral en el marco de la pandemia, que es su artículo 8. ¿Qué dice el artículo 8 del DNU que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio? Que mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, todos los trabajadoras y trabajadoras del sector privado tienen derecho a la percepción íntegra de sus ingresos habituales, de conformidad con la normativa reglamentaria que dicta el Ministerio de Trabajo. Pero digo, más allá de la normativa reglamentaria que pueda dictar el Ministerio de Trabajo, ahí ya este DNU dijo, los que trabajen, en definitiva quiere decir esto, los que trabajen seguirán percibiendo el salario que corresponda por su trabajo, pero además, si por alguna circunstancia no cumplieran, si tuvieran remuneraciones variables, si cobraran comisiones, si por cualquier situación ese salario no llega a los niveles que tenía, a los ingresos habituales, tienen que seguir cobrando lo que fueran sus ingresos habituales. Percepción íntegra de sus ingresos habituales. Pero además, para los que no sigan trabajando, ya sea porque están dentro de los que están de los subuniversos de riesgo, digamos, mayores de 60, embarazadas, quienes tengan situaciones de salud que les generen factores de riesgo, y quienes estén cumpliendo con el aislamiento social preventivo obligatorio también van a mantener el ingreso, la percepción íntegra de sus ingresos habituales. Esto es algo que para las zonas del país que sigue en aislamiento social preventivo obligatorio sigue vigente. Ese DNU le dio derecho a todos los trabajadores y trabajadoras a continuar percibiendo íntegramente sus ingresos habituales.
Lo de ingresos, ¿por qué ingresos y no salarios? Si quieres, si hay alguna inquietud con eso, después aclaro mi posición, la norma no la aclara, aclaro lo que yo creo al respecto. Entonces, esto es un hito en materia de mantenimiento de ingresos. Ahora, en esto vino el Estado también a auxiliar a las empresas. A través de los ATP o el salario solidario, aquellas empresas que no hubieran trabajado, que no pudieran trabajar durante el aislamiento y que después se amplió a aquellas que pudieran continuar porque fueron declaradas esenciales o fueron habilitadas, pero disminuyeron los niveles de ingresos, el Estado les subsidia parte de los salarios de sus trabajadores entre una vez y 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Digamos, llega casi el tope del 50% del salario. Hasta el 50% del salario cubre el Estado. O sea, es un Estado activo que viene a apoyar, no solo para mantener a los ingresos de los trabajadores, sino también para apoyar a las empresas. Sé que alguien me va a decir, ¿pero qué pasó después con el acuerdo CGT, las reducciones salariales, el 223 bis? Nos vamos a meter ahora en esto. Voy haciendo un vuelo sobre toda la normativa. Este DNU 297, vuelvo, del día 19 de marzo, generó durante 11 días una discusión, que uno puede decir desde hoy 11 días no es nada. Sí, pues en ese momento era, y ustedes recordarán el caso Techín, los despidos de Techín, en esos días, que es cuando una norma dice todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado tienen derecho a mantener, a percibir el ingreso, íntegramente sus ingresos habituales, ¿puede una empresa despedirlos? Porque vuelvo, el escenario normativo antes de la pandemia era el despido es un acto ilícito, pero si una empresa despide, el despido es válido. Tendrá que pagar doble indemnización, pero el despido en principio es válido a ese momento. Entonces esto generó discusiones. Hay algunos que decíamos, no puede despedir, porque si despide no está manteniendo los ingresos habituales, entonces está violando este DNU. Lo cierto, esta fue una discusión de 11 días, algún caso podrá discutirse todavía respecto de despidos que se hayan producido en esa fecha, pero el 31 de marzo el Poder Ejecutivo saca otro decreto, un DNU, que fue el DNU del 31 de marzo, DNU 329 del año 2020, por el cual prohíbe los despidos. Ahora, prohíbe los despidos sin causa, pero también prohíbe los despidos por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa o por fuerza mayor, y prohíbe también las suspensiones si genera alguna excepción. Y esto me genera la necesidad de hacer una aclaración. Me genera la necesidad de hacer la siguiente aclaración. Me voy nuevamente antes de la pandemia. La pandemia se pudo, razonablemente, desde acá, desde nuestro país, olvidémonos de otras partes del mundo, ¿era algo previsible? Yo decía al principio, para nosotros la pandemia era la Edad Media, o era algo no previsible. Bueno, y una vez previsto, una vez que vimos que se venía la pandemia, ¿se podía evitar? ¿Podíamos, no sé, generar un bloqueo a la pandemia de la Argentina, de la pandemia? No se podía. Digamos, los hechos que no se pueden prever o que previstos no se pueden evitar, es lo que en derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor. Y esto tiene eficacia en el derecho, tiene algún efecto en el derecho. Los casos fortuitos o fuerza mayor que están descritos en el Código Civil, con esta definición que yo daba, son los hechos no previstos o que previstos no pudieron evitarse, es lo que generalmente definíamos dando clases de derecho en la facultad, diciendo, y bueno, ustedes supónganse un terremoto y no podés trabajar porque el terremoto te pegó al lado, bueno, eso es un caso de fuerza mayor, un fenómeno climático, etc. Pero, digamos, la pandemia es algo que va hasta más allá de la fuerza mayor. Excede de cualquier ejemplo que con algún criterio de realidad se podía llegar a dar respecto de lo que era la fuerza mayor. Bueno, la pandemia, creo yo, algunos lo discuten, pero sin duda es un supuesto de fuerza mayor. Porque nadie puede prever, y si lo prevé, no se puede evitar, nadie puede prever en el marco de las empresas que se viene una pandemia. Y si se viene una pandemia, nadie la puede evitar. Entonces, es un hecho de fuerza mayor. Ahora, ¿cómo regulaba nuestro derecho la fuerza mayor? Nuestro derecho del trabajo, la fuerza mayor. Y en nuestro derecho del trabajo hay dos regulaciones respecto de fuerza mayor
que contiene la ley de contrato de trabajo, que son las siguientes. Uno, decía, en caso de fuerza mayor, las empresas pueden suspender personal y esa suspensión no genera derecho al salario. Artículo 219 de la ley de contrato de trabajo. Por supuesto, con determinados recaudos, digamos, esto si quieres después abundamos, digamos, no me parece necesario ahora, si les parece después lo hacemos. Pero en caso de fuerza mayor, las empresas podían suspender y esa suspensión no genera salario. Segunda previsión, artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. En caso de que las empresas despidieran porque existiera supuesto de fuerza mayor debidamente comprobada, tienen que pagar indemnización, pero la mitad de la indemnización por despido sin causa. Digamos, media indemnización. En vez de un sueldo por año de antigüedad, digamos, medio sueldo por año de antigüedad, para que se entienda. Entonces, eran en alguna medida los supuestos de fuerza mayor, atenuaban en la ley de contrato de trabajo la responsabilidad de las empresas. En caso de despido, atenuaban la responsabilidad indemnizatoria, diciendo, bueno, pagan la mitad, y en caso de suspensión podían suspender por fuerza mayor sin goce de salario hasta un lapso máximo de 75 días por año. Ahora bien, el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando establece la fuerza mayor, dice que la fuerza mayor exime de responsabilidad, digamos, el que estaba obligado a cumplir con una obligación que no puede cumplirla por razones de fuerza mayor, queda eximido de la obligación de cumplir. Salvo, dice, excepto disposición en contrario. Esto es, puede una norma legal decir, mire, usted no se exime de la obligación de cumplir sus obligaciones en razón de fuerza mayor, tiene que cumplirla igual. Y esto es lo que hizo el Poder Ejecutivo en el decreto 297, este que dijo, corresponde continuar pagando los salarios, corresponden, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la percepción íntegra de sus ingresos habituales, y además lo que hizo cuando prohibió los despidos. Prohibió los despidos sin causa, pero también prohibió los despidos por fuerza mayor. ¿Qué quiere decir prohibición de los despidos? Y acá traigo a colación lo que decía al principio. No afecta a ningún derecho de las empresas, porque las empresas no tienen derecho a despedir. Lo que hace es incrementar el nivel de protección frente al despido arbitrario. La Constitución dice que tiene que haber una protección, y la protección implica por lo menos un piso de protección que conlleve a, primero, que si hay una indemnización, esa indemnización tenga que ser suficiente para reparar los daños y perjuicios que genera ese despido sin justa causa, ese despido incausado. Pero además, segundo requisito que tiene que cumplir la norma legal que protege contra el despido arbitrario, es que esa indemnización sea de tal entidad, sea cara, lo suficientemente cara, para que funcione como disuasivo, para que las empresas se retraigan de despedir. Que digan, no, despedir sin causa me sale muy caro, entonces me conviene no despedir. Cuando una norma cumple con eso, con ese parámetro mínimo, está cumpliendo el imperativo constitucional. Por eso cuando en la Argentina vemos a veces en algunos diarios, principalmente en los diarios, digamos, de la derecha o en los diarios económicos, que la indemnización por despido en la Argentina es cara, si la indemnización por despido en la Argentina es cara, es porque cumple con el mandato constitucional, porque tiene que ser cara para servir como disuasivo. Ahora, ese es el piso mínimo de protección que establece la Constitución, pero la ley puede mejorar el piso de protección llegando a prohibir los despidos sin causa. Y esto es lo que hizo este DNU 329 del 31 de marzo, por el lapso de 60 días, prohibió los despidos sin causa, prohibió los despidos por fuerza mayor, prohibió los despidos por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa, que en términos legales están asimilados a los despidos por fuerza mayor. Ahora, ¿qué implica? Y en esto quiero hacer especial hincapié, prohibir los despidos. Prohibir los despidos implica que si una empresa despide, no se produce el despido, no se genera el efecto del despido. La relación laboral sigue vigente, se siguen generando salarios, se siguen devengando salarios, y ese trabajador o trabajadora tiene derecho a ser reincorporado. La nulidad implica que no se produce el efecto del despido. Digo, a diferencia de épocas normales, donde el despido es un acto ilícito, pero produce efecto y genera el derecho del trabajador o trabajadora a cobrar indemnización y la obligación del empleador a pagarla, en caso de prohibición de los despidos, y esto lo establece además el propio DNU, el despido no produce efecto. No se produjo.
es como la nada, es como el aire, nada. Pero acá está la notificación del despido, eso no existió. Es como si fuera un acto inexistente. Jurídicamente no es adecuado lo que estoy diciendo, pero quiero ser gráfico. El despido es nulo, la relación laboral continuó. Ahora, ¿el trabajador o trabajadora está obligado a continuar esa relación laboral? No. La prohibición de los despidos está dirigida al empleador, no al trabajador o trabajadora. El trabajador o trabajadora puede consentir el despido como forma de extinción, en cuyo caso podrá decir, me tenés que pagar la doble indemnización. Este es el juego que tiene la prohibición del despido y la doble indemnización. Pues a veces parece contradictorio. Incluso, esto lo cuento acá, estamos entre compañeros y compañeras, y es una infidencia que no va a salir de los 104 que somos. En el gobierno hubo alguna duda cuando tenían que prorrogar la duplicación de la indemnización. Algunos funcionarios decían, ¿cómo vamos a prorrogar la duplicación de la indemnización si lo prohibimos? Si está prohibido no podemos decir, además lo duplicamos. Y algunos le decíamos, no, sí, tenés que decir que además lo duplicás, porque si vos prohibís y no duplicás la indemnización, estás incentivando, aunque sin quererlo, al fraude, a que las empresas no paguen los sueldos, no te dejen entrar al laburo, etcétera, para provocar que te consideres despedido. Porque les sale más barato que te consideres despedido y pagarte indemnización simple que mantenerte en el laburo. Entonces, hay necesidad. Esto de la prohibición y la duplicación de las indemnizaciones va en conjunto, digamos. Son los dos brazos. No te podés quedar con un brazo. Jugá con los dos brazos. Es mejor jugar con los dos brazos. Entonces, el trabajador o trabajadora puede consentir el despido o ante un incumplimiento del empleador se puede considerar despedido. Esto no está prohibido que los trabajadores y trabajadoras se consideren despedidos. El que se considera despedido teniendo derecho a hacerlo tendrá derecho a cobrar doble indemnización. La prohibición está dirigida claramente al empleador. Después hay algunas discusiones de qué pasó y se vienen planteando y hay juicio con esto. Bueno, ¿qué pasa en periodo de prueba? Si algún trabajador o trabajadora estaba en periodo de prueba, ¿le podía a la empresa decir se terminó el periodo de prueba, quedó sin empleo? Esto se está discutiendo en la justicia, yo considero que no. Porque más allá de que la normativa legal en el marco del periodo de prueba utiliza el eufemismo de cualquiera de las partes puede extinguir la relación laboral, cuando esta extinción es una extinción que proviene de la mera voluntad unilateral del empleador, eso se llama despido. Aunque la ley, norma que proviene, digamos, del año 95, más allá de algunas modificaciones, época de flexibilización, de utilización de eufemismos, etcétera, es claramente un despido, con lo cual no pueden despedir. ¿Qué pasa con los contratos a plazo fijo? Más o menos lo mismo. Yo considero que si se da el vencimiento del contrato a plazo fijo, tampoco se puede despedir. Pues esta norma que prohíbe los despidos, la finalidad que tiene es que trabajadoras y trabajadores mantengan sus ingresos mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Puede haber alguna situación más y después alguna inquietud al respecto lo planteamos. Voy tratando de llegar al redondeo de esta normativa. Lo que prohibió también, aclaro, la prohibición de los despidos, tal como las suspensiones que voy a hablar ahora, eran por el lapso de 60 días que se vienen prorrogando, se están prorrogando, hubo decreto de prórroga y actualmente está prorrogado hasta fines de noviembre. Hasta creo que es el 30 de noviembre está prorrogada la prohibición de despidos y suspensiones. En materia de suspensiones hubo alguna particularidad compleja, que es que también este DNU del 31 de marzo dispuso que se prohibían las suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa y por fuerza mayor. Digamos, estas suspensiones que yo les comentaba antes, que en la ley de contrato de trabajo y para momentos de normalidad prevé que el empleador puede suspender y no hay pago de salario, esto lo prohibió. DNU del 31 de marzo lo prohibió. Dijo, no puede haber suspensiones tampoco por estos motivos. Salvo, y acá creó una excepción muy conflictiva, creo que está mal incluida, con deficiente técnica, con error de interpretación, con error de aplicación de normas, etc. Dijo, salvo que haya suspensiones en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Después, si quieren, ahondamos en este tema si alguno tiene la inquietud, pero quiero comentar qué es. ¿Qué es este artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Este artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es una norma
que proviene también de la época de la flexibilización, es una norma que se incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo en 1995, pero es una norma que se incorpora en el esquema que tiene la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es este esquema? El que mencionaba antes. Las empresas pueden suspender por fuerza mayor o por falta de trabajo no imputable a la empresa y no hay salario. Ahora, esto que establece la ley no impide que unilateralmente, individualmente, un trabajador y la empresa que dispuso su suspensión o colectivamente entre la entidad sindical y la empresa que dispuso la suspensión, se acuerde que durante esa suspensión se paguen parte de los salarios. No hay ninguna prohibición a esto, esto está permitido, esto estaba permitido en la Ley de Contrato de Trabajo. Si alguien me dice, ¿en qué norma lo permitía? No, lo permite el propio plexo del derecho, porque siempre colectivamente se puede negociar en beneficio de los trabajadores e individualmente, si un trabajador está en condiciones de hacerlo, también puede negociar en beneficio de los propios derechos que le reconoce la ley. Con lo cual, este 223 bis lo que hizo fue permitir que si se pacta individual o colectivamente que se pague durante los periodos de suspensión por fuerza mayor o por falta o disminución del trabajo no imputable a la empresa, que igual se les pague a los trabajadores, lo que permitió este artículo es que todo lo que se pague con carácter no remuneratorio. Esto es, que vaya todo al bolsillo de los trabajadores, salvo lo que sí obliga es que haya aporte y contribución a la seguridad social, pero no a los otros subsistemas de la seguridad social. Con lo cual, este 223 bis se enmarca en algo, en un escenario que es suspensión sin pago de salario. Si se pacta que se pague, se puede pagar con carácter no remuneratorio para que vaya todo al bolsillo de los trabajadores. La invocación que se hizo en este DNU ahora, durante la pandemia, es cerrada por eso, porque se habla o se remite al 223 bis en una situación donde hay un DNU que está vigente que dice todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al goce íntegro, a la percepción íntegra de sus ingresos habituales. Entonces generó alguna discusión. ¿Qué quiere decir este 223 bis? ¿Quiere decir que se puede pagar menos que el 100% del salario? ¿O quiere decir únicamente que si durante suspensión a trabajadores que pueden ser suspendidos, que es otra discusión, pero es más fina, más sutil, se pacta que se le pague algo, se tiene que pagar el total, pero se puede pagar con carácter no remuneratorio? Esta era mi interpretación de la norma, no obstante lo cual, después vino el acuerdo que firmaron 4 dirigentes de la CGT. Digo, se habla del acuerdo UIA-CGT, y ahí me gusta decir que no es un acuerdo UIA-CGT, es un acuerdo entre la UIA, Unión Industrial, y 4 dirigentes de la CGT, que no firmaron por la CGT. Si uno lee el encabezado de ese acuerdo, está firmado entre 4 personas que son dirigentes de la CGT y la Unión Industrial Argentina. Está redactado así, no es un invento mío, no, está redactado así. No obstante esto, digamos, se le dio entidad de acuerdo CGT-UIA, por lo cual se permitió que a los trabajadores y trabajadoras que estaban cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio, esto es, a los que no estaban laburando, ni siquiera desde su casa, que se les pagara un porcentaje inferior de la remuneración, que en su momento ese acuerdo se leyó como que garantizaba el 75%, en realidad no garantizaba el 75%, el acuerdo este tiene muy mala confección, yo creo que es un acuerdo que escribió la dirigencia de la Unión Industrial, o por lo menos no fue analizado con suficiente criterio por parte de los 4 firmantes de la CGT, quizás se firmó en un apuro, no lo sé, pero se leyó como que garantizaba el 75% de los salarios. En realidad no, garantizaba acuerdos incluso inferiores, que se pagara sumas inferiores al 75% de los salarios. Esto el Ministerio de Trabajo lo convalidó a través de resoluciones del Ministerio que yo considero que son de discutible legalidad, aun cuando reconozco, a ver, cuando digo de discutible legalidad no quiero decir que sean irrazonables. Esto tenemos que tener en mente otra cuestión, pero que hace a la evaluación política, no a la evaluación jurídica. Cuando entramos en el aislamiento, yo creo que nadie pensó que podíamos llevar 7 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. Se entró por 15 días, 14 días, alguien quizás pudo haber previsto, bueno, esto puede estirarse 15 días más, un mes más, pero yo creo que nadie pensó que
esto nos iba a llevar 7 meses y no sabemos cuánto más. Y que las zonas del país que están en distanciamiento social preventivo obligatorio, que es otra instancia, no es el aislamiento, sino es algo, digamos, más abierto, si se quiere, más permisivo, y tampoco es tan permisivo, porque vemos qué pasó con algunas zonas del país que se pasaron, digamos, en su permisividad, ¿no? Vemos cómo impactó el corona, cómo tienen que volver atrás, etc. Entonces, digamos, puede haber alguna razonabilidad política en esta evaluación en una primera norma, decir todos tienen derecho a mantener íntegros los ingresos, y que después, a medida que se va estirando el aislamiento y el impacto económico de la pandemia, digamos, la situación económica en la Argentina y en el mundo no es derivado de la política económica de la Argentina y en el mundo, es derivación directa de la pandemia. Mi evaluación, pero muy subjetiva y personal, es que bastante bien lo está conteniendo el gobierno. Bastante bien lo está conteniendo. Alguien me puede decir, bueno, pero la prohibición de despidos implicó que no hubiera despidos, Siampa, pues sigue habiendo despidos. Sí, yo sé que, digamos, pero esto es un marco de contención, una pared de contención, un dique, si se quiere, por donde se fisuran y se escapan algunas situaciones. Pero contuvo muchísimo. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido en el marco de esta pandemia que se habilitaran los despidos de las empresas? Que se habilitaran los despidos sin causa, que se habilitaran los despidos por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable a la empresa. Esto hubiera sido terrible, el impacto en los niveles de empleo y de mantenimiento de los puestos de trabajo. Sigo, y voy tratando de redondear. Gaby, no te pongas nervioso, voy a tratar de cumplir de la mejor medida posible con los tiempos. Vuelvo. Dale Entonces, tranquilo, bueno, tranquilo, que estamos todos atentos. Bueno, esto dio lugar a una serie de acuerdos que permitieron la reducción de los pagos sobre los que no se puede hacer una evaluación general. Jurídica, digo ahora, ¿eh? Habrá que ver caso por caso. Lo que digo es que el caso por caso hay que verlo y analizarlo siempre teniendo en consideración que en lo que es zona que se mantenga en aislamiento social preventivo y obligatorio, sigue estando vigente aquel DNU 297, que además está prorrogado. En cada decreto de prórroga de aislamiento se prorrogan para las zonas en aislamiento social preventivo y obligatorio todas las disposiciones del decreto, entre esas la que garantiza a las trabajadoras y trabajadores el goce íntegro de la percepción íntegra de sus ingresos habituales. Aclaro, en las zonas que están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, esta garantía del derecho a la percepción íntegra de los ingresos habituales en principio no rige. O por lo menos no es claro que rija en aquellas normas que crearon esta instancia de distanciamiento social preventivo y obligatorio y que después lo prorrogaron. Hay algún elemento en alguno de los últimos normas de cada decreto que lo prorrogó que permitiría sostener que sí, que está prorrogado y que siguen manteniendo los trabajadoras y trabajadoras, los que están en zona de distanciamiento social preventivo y obligatorio, el derecho al goce, a la percepción íntegra de sus ingresos habituales, pero quiero, digamos, destacar acá, si tengo que salir a bancarlo, lo banco. Pero lo que digo acá, entre nosotros, es discutible, es opinable. Esto decía, la prohibición de los despidos y de las suspensiones está vigente por el momento hasta el 31 de noviembre de este año, hasta el 30 de noviembre, perdón, de este año 2020. Quiero hacer dos acotaciones más o dos sobrevuelos en dos temas. Uno, durante la pandemia se sancionó una normativa que es la ley de teletrabajo. No está vigente ahora, va a entrar en vigencia una vez que hayan transcurrido 90 días desde la finalización del aislamiento social preventivo obligatorio. Es una cláusula que le dio vigencia y la verdad, creo yo, es de mala técnica legislativa. Uno tiene que ser claro cuando dice, bueno, ¿cuándo va a entrar en vigencia algo? Tiene que ser claro. Esto de que entre en vigencia 90 días después, una vez que termine el aislamiento social preventivo obligatorio, no es claro. Primero, porque hay gran parte del país donde ya se terminó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay parte del país donde además ya transcurrieron los 90 días de que se terminara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero hay parte del país que todavía estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, por ejemplo, no sé, Tucumán había salido del aislamiento social preventivo y obligatorio hace más de 90 días.
Yo creo que San Miguel de Tucumán volvió a aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? ¿En el resto de Tucumán está vigente o no está vigente? En San Miguel de Tucumán, si es que estoy en lo cierto de que volvió al aislamiento social preventivo obligatorio, pero si no fuera San Miguel de Tucumán, podría ser cualquiera de las otras ciudades o departamentos de provincia que volvieron al aislamiento. ¿Desde cuándo se computan los 90 días que terminó el aislamiento? ¿Desde que terminó al principio, desde que termine definitivamente? ¿Qué pasa si se vuelve atrás? Es confuso. Pero además yo creo que la ley de teletrabajo es la principal bondad, entre comillas, que tiene, me la hizo ver Mario Pergolini. Ustedes se acuerdan, Mario Pergolini salió a decir, están locos, quieren que los que teletrabajan tengan los derechos de todos los trabajadores, etc. Y dije, ¿cómo? Hay gente que puede sostener, hay empresarios que pueden sostener que quienes trabajan desde la casa no son trabajadoras y trabajadores. Digamos, bueno, parece que algunos lo sostenían. Entonces, creo que un mérito de la ley de teletrabajo es dejar aclarado que quienes trabajan desde la casa utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones son trabajadores y trabajadoras y tienen los mismos derechos que cualquier trabajador y cualquier trabajadora. A partir de eso yo creo, esa es una bondad, yo creo que tiene algunos peligros. La ley de teletrabajo se enrola en un sistema de legislación laboral que a mí no me gusta, porque no es el sistema de legislación laboral del derecho del trabajo que surge de los gobiernos nacionales y populares, sino que es un sistema que proviene más que nada de quienes quieren, no digo en este caso, porque hay muchos compañeras y compañeros detrás de esta ley, pero se ve que es el margen que tuvieron, yo esto no lo entro a discutir, digamos, pero entraron en un sistema de crear normativa de derecho del trabajo que es el sistema del neoliberalismo, que es que las leyes no establezcan derechos, sino que los deriven a la negociación colectiva. Nuestro derecho del trabajo se caracteriza porque las leyes crean derechos, las leyes le dan contenido a los derechos y la negociación colectiva está llamada a mejorar esos pisos de derechos. Para dar algún ejemplo, materia de jornada de trabajo, tema sobre el que después quiero volver para hacer alguna mención. Límite a la jornada de trabajo máxima legal en la República Argentina, 8 horas diarias o 48 semanales. La ley establece el derecho y establece el contenido. Los convenios colectivos de trabajo lo pueden mejorar. Pueden establecer jornadas reducidas. Lo pueden mejorar. Licencias. La ley establece cuáles son las licencias. Los convenios colectivos de trabajo los pueden mejorar. La de teletrabajo es una ley que en muchos de sus aspectos no establece contenidos y delega la negociación colectiva. Es como si una ley dijera, bueno, tiene que haber límite a la jornada de trabajo. No establece cuál es y dice, convenio colectivo de trabajo, arréglense en fijar el límite para el personal convencionado. Como si una ley dijera, tiene que haber protección contra el despido arbitrario, pero la ley no establece el monto de las indemnizaciones o la prohibición de los despidos y dijera, convenio colectivo, ocúpense ustedes de establecer cómo va a ser la protección contra el despido arbitrario, o la licencia por maternidad o el periodo de protección para las mujeres una vez que dan a luz. Que la ley dijera, yo lo declamo, pero no digo cuál es la protección, que se encarguen los convenios colectivos de trabajo. Esto tiene la particularidad, digamos, esto no es lo que estoy diciendo, no es desmerecer a los convenios, ¿eh? Soy un gran defensor de la negociación colectiva, pero la negociación colectiva con un piso legal, si no es tirarle un muerto a la negociación colectiva. Digamos, lo que quiero es que la negociación colectiva sea una herramienta para la mejora continua de las condiciones de trabajo y de vida, por ende, de los trabajadores y trabajadoras. No una herramienta que cuando hay un sindicato débil pueda ser aprovechado en las empresas para degradar las condiciones de trabajo o degradar las condiciones de vida. Y este es el peligro de la ley de teletrabajo, que en muchos de sus aspectos declama derechos, no les da contenido y delega a los convenios colectivos de trabajo. Este es un riesgo muy grande. Yo creo que hay que darse un plazo, un año quizás, y ver, bueno, en este año, ¿qué contenidos le dan los convenios colectivos de trabajo a los derechos que declama la ley pero no les da contenido? Digamos, ¿es admisible que todos los trabajadores y trabajadoras de una empresa tengan que trabajar desde su casa? Digamos, primera pregunta, la ley lo permite. La ley lo permite. La ley dice, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer que se tengan que secuenciar. Sí, pero la ley lo tendría que haber establecido en mi criterio, ¿eh? Entonces, ¿es admisible? Yo creo que no. ¿Es admisible que una persona que acepta para entrar a laburar, trabajar desde la casa, no tenga derecho en algún momento de decir, che, perdón, esta es mi casa? Tuve pibes, tuve hijos, o me tuve que traer a vivir a mis padres, o me di cuenta que el trabajo invade la intimidad de mi familia,
O me separé y no tengo más lugar, me tuve que ir a vivir a un monoambiente, no tengo más lugar para trabajar. O decir, mire, usted es el dueño de la empresa y una de las obligaciones como dueño de la empresa es proveerme un lugar para laburar. Entonces, provéame un lugar para laburar, no quiero laburar más de mi casa. Bueno, la ley ese derecho no lo reconoce. La ley dice los convenios colectivos de trabajo pueden establecer, digamos, pero no lo reconoce. Entonces, yo creo que en esto, y hay otros temas más donde hay situaciones parecidas, yo creo que en un lapso de un año, por poner un lapso X, hay que rever qué pasó con la negociación colectiva con esto. Y si no, va a haber que volver a legislar y darle contenido a los derechos en la propia ley. Yo entiendo las políticas de consenso, y muchas veces entiendo las necesidades de consenso, pero los consensos no pueden llevar, creo yo, y no estoy haciendo algo valorativo de esta ley, estoy hablando en general, la búsqueda de consensos políticos no puede llevar o no puede exceder el punto en el cual la minoría pasa a tener más poder que la mayoría. Digamos, la regla de juego de la democracia son mayorías y minorías. Las mayorías tienen los poderes de la mayoría, las minorías tienen derecho a ser respetadas, se pueden buscar los consensos, etc. Ahora, si la minoría condiciona a la mayoría y no sale lo que la mayoría considera porque la minoría no está de acuerdo, ahí estamos desbaratando las reglas básicas de un sistema democrático. Entonces, si las concesiones llevan a desarticular en aras del logro de un consenso, que además en algunos casos después no se respeta, digamos, revisemos tácticas, punto. Pero no me quiero, en 5 minutos voy a tratar de redondear esto que quiero decir, porque mientras nosotros analizamos, digo, más allá de nosotros 95, 96, hablo de nosotros los que tenemos determinada línea de pensamiento, analizamos lo que viene pasando en la pandemia, y otros no tenemos que perder, y lo tenemos que hacer, y es bueno que lo hagamos, y es bueno que lo hagamos en todos los aspectos. Tenemos que reconocer que el capitalismo, yo digo los sectores de la derecha, se reconstruyen de una manera muy rápida. Y esto podemos verlo, de cualquier crisis, de cualquier situación, la derecha se recompone. Los sectores económicos concentrados se recomponen y generan los escenarios de discusión. Digamos, las agendas, entre comillas, de la pospandemia ya están tratando de generarla. Entonces uno empieza a escuchar cómo en muchos espacios se dice, bueno, en la Argentina vamos a necesitar generar trabajo, entonces hay que disminuir los niveles de protección, no puede ser que siga existiendo prohibición de despido, pues si hay prohibición de despido, las empresas no generan trabajo. Aclaro, la prohibición de despido no comprende a las nuevas contrataciones. Digamos, si una empresa contrata hoy a alguien, a ese alguien que contrata hoy, para ese alguien no rige la prohibición de despido ni rige la doble indemnización, rige el sistema normal, con lo cual nadie puede decir que no contrata personal por la prohibición de despido o por la doble indemnización, porque al personal que incorpore, esa garantía no se le van a aplicar, va a lo de régimen de normalidad de la ley de contrato de trabajo. Entonces digo, creo que nosotros tenemos también que ir generando las agendas y las temáticas de la pospandemia. Y tratar de ir avanzando, digamos, con los temas en base a los cuales reconstruir una normalidad, la que sea, pospandemia, que sea inclusiva, que sea integradora y que permita una mayor equidad no solo en la distribución de los recursos de nuestra sociedad, sino en la redistribución de la dignidad. Porque la dignidad también es materia de redistribución. Y con esto quiero meterme en algún tema muy puntual, que es el tema de la jornada de trabajo. En la Argentina, yo considero, estoy convencido de esto, que la Argentina tiene que ir hacia una reducción de la jornada de trabajo máxima legal, obviamente sin reducción de las remuneraciones. Manteniendo los niveles de remuneración actual, bajar la jornada de trabajo. Digo, a ver, yo le voy a dar el siguiente panorama. Uno puede discutir, bueno, ¿a cuánto reducir la jornada? Yo quiero comentar brevemente cuál es la situación de la normativa en la Argentina en materia de jornada de trabajo.
En nuestro país, desde el año 1929, la jornada máxima legal de trabajo es de 8 horas diarias o 48 semanales. Jornada diurna máxima legal desde 1929, que toma los parámetros del convenio 1 de la OIT de 1919, que establece 8 horas diarias y 48 semanales. Nuestra ley es 8 diarias o 48 semanales. Hay reducción para la jornada nocturna, hay reducción para la jornada insalubre. Esto sin perjuicio de que por convenio colectivo se puedan establecer jornadas reducidas, menores a esto. Ya en 1943, y después lo repitió en 1962, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, llamó a reducir la jornada, la jornada máxima en los países a 40 horas. Nosotros seguimos manteniendo las 48 horas. En el año 1943, en la OIT, hay un convenio. En 1962 volvió a repetirlo. Es más, durante la etapa flexibilizadora de los años 90 se permitió incluso que se incrementen estos límites de jornada. El 8 diarias o 48 semanales, que por ley ya viene permitido hacer 9 horas de lunes a viernes y 3 los sábados durante la mañana, durante los 90 se permitió llevarlo a jornadas mensuales, jornadas bimestrales, jornadas anuales, en tanto el promedio en esos lapsos no supere las 8 horas. Pero esto implica que se puede trabajar un mes 12 horas por convenio colectivo, un mes 12 horas y al otro mes 4 horas, y no existió, digamos, el promedio de 8, no existió exceso en la jornada de trabajo, no se cobran horas extra. Esto es lo que pretendió implementar el gobierno de Mauricio Macri con la reforma laboral que propuso y que mandó al Congreso en noviembre del 2017, y que, gracias a la reacción de parte del movimiento obrero, de la Corriente Federal y del compañero Pablo Moyano, digamos, despertaron porque, a ver, esta era una reforma que estuvo abrochada por parte de la dirigencia, estuvo acordada por parte de la dirigencia. Saltaron la Corriente Federal, saltó Pablo Moyano, saltaron otros sectores, saltó la CTA, con convocatorias en contra del proyecto, convocatoria de movilizaciones en contra del proyecto, y el gobierno de Macri no lo pudo sacar. No lo pudo sacar, estuvo a esto de sacarlo. Esto era lo que quería establecer ese proyecto de ley, entre otras cosas. Lo que se llamó en esa oportunidad el banco de horas. Venís este mes, trabajás 4 horas, pero el mes que viene vas a venir a laburar 12 horas y no cobrás horas extras. Digamos, esto, digamos, en alguna medida está permitido por una modificación que se hizo en 1991 en la Ley de Empleo, que requiere de convenios colectivos de trabajo. Ahora, atenti con esto. En el periodo 2016 a 2018 hubo una inflación acumulada, tomo mediciones del INDEC, del 106%. La suba salarial fue del 89%. O sea que en esos 3 años, 2016, 2017, 2018, hubo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 17%. Si a eso le sumamos la pérdida que hubo en el año 2019, que es una pérdida del 8,4%, en el periodo 2016-2019 los salarios medidos por el INDEC frente al incremento de costo de vida perdieron un 25,4% del poder adquisitivo. Si esto lo medimos en base al IPC del Congreso, ¿se acuerdan durante el gobierno de Cristina, la que habían armado Patricia Burri y no sé qué? Siguió funcionando el IPC Congreso. El IPC Congreso, que le funcionó como boomerang, da una pérdida del poder adquisitivo del salario del 23,5% en el periodo 2016-2018 frente a la inflación, que sumado a la pérdida del 2019 da un 31,4%. Y en esto no estamos computando la pérdida del poder adquisitivo del salario que se va a dar este año, que también va a haber pérdida de poder adquisitivo del salario por el impacto de la pandemia. Digamos, con lo cual, si redujéramos la jornada de trabajo de las 8 horas diarias o 48 semanales a 6 horas diarias o 36 semanales, sería una reducción de la jornada de trabajo de un 25%. Lo que implicaría, ni siquiera se estarían recuperando
los niveles de poder adquisitivo de salario del año 2015. Seguiría existiendo pérdida del poder adquisitivo del salario. Pero digo, esto que puede parecer fuerte, y hay discursos de que no se puede incrementar los costos de las empresas en esta magnitud, reduciendo la jornada de trabajo de 8:48 a 6 o 36 horas, no es semejante incremento de costos, porque ni siquiera vuelve a los del 2015. Esto yo entiendo que los trabajadores no van a ganar más. Esto que estoy planteando de la reducción de la jornada de trabajo no implica incremento de los salarios de bolsillo, pero sí incrementa el valor del salario por unidad de hora de trabajo. Veamos, otras mediciones. Segundo trimestre del 2015, el índice de desocupación era el 6,6%. Segundo trimestre del 2020, a 5 años vista, 13,1%. En estos 5 años casi se duplicó la desocupación. El derecho del trabajo no tiene posibilidad, digamos, de generar puestos de trabajo. ¿No? Cuando se dice hay que reformar la legislación laboral para que las empresas creen trabajo, no es cierto. Esto no es cierto. La experiencia argentina, si quieren después nos metemos, lo demuestra. Digamos, se generan puestos de trabajo cuando hay condiciones económicas para la creación de puestos de trabajo. Ahora, lo que sí puede hacer el derecho del trabajo es en alguna medida redistribuir el trabajo que existe. Y la reducción de la jornada de trabajo es en alguna medida una herramienta de redistribución del trabajo que existe. Yo lo voy a decir en términos matemáticos, pero en la realidad no opera matemáticamente. Pero en términos matemáticos esto quiere decir lo siguiente. Si en 24 horas de trabajo una empresa trabaja 3 turnos a 8 horas por turno, si reducimos la jornada a 6 horas, esa empresa necesita 4 turnos. Necesita generar un turno más con puestos de trabajo para ese turno para trabajar las mismas 24 horas. Digo, esto es para dar el ejemplo, no es matemático, pero lo que sí hay experiencia en el mundo es que se generan puestos de trabajo. ¿Cuáles son los efectos en el mundo en las empresas en las empresas o en los países que redujeron la jornada de trabajo? Primero, incrementa la productividad. A contrario de lo que alguno puede sostener que disminuye la producción, no, la productividad se incrementa. Escuchen estas experiencias. Y como pasa habitualmente, cuando uno busca las experiencias, busca los papeles, no los encuentra, pero los cuento. Google redujo en Japón la jornada de trabajo a 4 días semanales de 8 horas. Estoy hablando de Japón, donde la muerte por exceso de trabajo tiene un nombre, digamos, ¿no? Esto ahora no me acuerdo el nombre y no se lo tengo anotado. Pero tiene un nombre. Los japoneses tienen un nombre para las muertes que se producen por exceso de trabajo. Digamos, Google redujo la jornada 4 días de 8 horas. 5 meses duró. El experimento, en esos 5 meses se incrementó la productividad un 39,9%. Toyota en Alemania, ya les voy a decir en qué localidad, implementó una jornada de trabajo de 6 horas diarias, hace 13 años. La planta de Toyota en Gotemburgo incrementó la productividad un 25%. En España, en Barcelona, Iberdrola dispuso la jornada 15-30 horas, sale todo el personal, redujo la jornada de trabajo, aumentó la productividad, disminuyó el ausentismo un 20%, disminuyó la accidentalidad un 15% y además disminuyeron los niveles de contaminación. Digamos, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo se da por varias razones. Primero, recupera el poder adquisitivo de los salarios medido en unidad hora de trabajo. Segundo, hace a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, a una mejor organización y mejor distribución del tiempo de vida de cada uno, digamos, de la vida social, de la vida familiar, de la vida de trabajo. Tercero, incrementa los niveles de productividad, disminuye el ausentismo, disminuye la accidentalidad, pero además es una de las herramientas necesarias para redistribuir en la pospandemia el trabajo entre la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras posibles. Yo hago un punto acá. Gaby, si querés, vamos a
preguntas, inquietudes, lo que sea, les agradezco muchísimo la atención. Bueno, me gustaría proponer que si es posible que nos desmutiemos y después nos volvemos a mutear para darle un aplauso al compañero, porque la verdad que fue excelente y una claridad brillante. Excelente, excelente, como siempre, Ciampa. Muy aclaratoria. Bueno, ahora si podemos nos muteamos todos nuevamente y tenemos una pregunta, Gustavo, para realizarte, que la hace Luis Armesto, compañero del sindicato joven CIS en CTA, y que nos pregunta lo siguiente. Ya estoy con eso, ¿eh? Acá 41. estamos. Nos pregunta Luis. ¿Está siendo modus operandi la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes? Claramente disfrazan un 245 invocando un 241. ¿Usted cree que deberían prohibir esta modalidad de extinción del vínculo laboral de manera explícita en un nuevo DNU? Dale, ahí tenemos, hasta ahí. Dale. Luis, déjame, antes de contestar la pregunta, hacer una breve introducción por si es necesario por los compañeros y compañeras. La ley de contrato de trabajo prevé diferentes formas de extinción de una relación laboral. La renuncia, el despido sin causa, el despido con causa, el despido indirecto, que es el despido en el que se coloca al trabajador ante incumplimiento grave de la empresa, otros supuestos objetivos, digamos, de extinción de una relación laboral, la incapacidad absoluta, la muerte, la quiebra en algunos supuestos, y una de las formas que prevé para extinguir una relación laboral es la que está prevista en el artículo 241, que es el que plantea Luis, que prevé dos cosas. Es lo que se llama extinción por voluntad concurrente de las partes. Esto es, dicho de otra manera, el acuerdo entre un trabajador y un empleador para terminar la relación laboral. Acuerdo que la ley, este artículo 241, lo rodea de determinadas formalidades, que son que se tiene que celebrar ante el Poder Judicial. En general en la Justicia Nacional no aceptan estos acuerdos, en otras jurisdicciones sí. Ante la Autoridad Administrativa Laboral, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, lo que corresponda a la jurisdicción en la que se dé esa relación laboral, o ante escribano. La incorporación del escribano en esto es una incorporación que es el único caso en que la ley de contrato de trabajo prevé la figura del escribano como un recaudo formal. Los escribanos son, en alguna medida, oficiales públicos, hace fe pública lo que pasa cuando están actuando como tales, etc. Y punto. Ahora, esta forma de extinción no genera derecho a indemnización, por lo menos no en la ley. La ley no dice que esta es una forma prevista por la ley. Y después tiene una segunda parte, el 241, que es la extinción por voluntad concurrente tácita, se dice. ¿Qué es esta extinción por voluntad concurrente tácita? Cuando el comportamiento de las partes, comportamiento del trabajador y de la empresa, traduce de manera inequívoca que hubo un acuerdo tácito en que no trabajar más, que el trabajador no trabaje más en la empresa porque deja de ir a trabajar y no intima ni nada, y la empresa también queda tácito que no quiere que el trabajador vuelva a trabajar. Pero dice que traduzcan la voluntad inequívoca de las partes, comportamiento concluyente e inequívoco de las partes. Con lo cual, esto no es mero transcurso del tiempo. Entonces, lo que plantea Luis, si me equivoco, corregime, se está utilizando actualmente, ¿cierto?, para frustrar o violar la prohibición de despedir que se firman con los trabajadores acuerdos en los términos del 241 para terminar una relación laboral. Pues si bien la ley no obliga, esto lo comento, pues es lo que habitualmente sucede. Si bien la ley no dice que esta forma de extinción conlleva el pago de indemnización, muchas veces en estos acuerdos se pacta que la empresa paga una compensación, gratificación, etc.
que puede ser similar a lo que sería la indemnización por despido, pero no tendría por qué serlo. Puede ser menor, puede ser mayor, etc. Entonces, Luis dice, yo estoy de acuerdo en prohibirlo. Y la verdad es muy difícil, porque un trabajador también podría renunciar. Y la renuncia no se puede prohibir. Entonces, hay quienes dicen, y yo creo que con algo de razón, si el trabajador puede ir al correo y renunciar, ¿por qué no puede firmar una extinción, digamos, ante escribano? ¿Cuán mayor autoridad tiene el empleado del correo que lo recibe en la ventanilla que el escribano? ¿Digamos? Y esto tiene algún viso de razonabilidad. Ahora, ¿yo creo que tiene que quedar así? No. Este es el tema. El 241 requiere una modificación urgente. Hay proyectos en ese sentido, claro, me comprenden las generales de la ley. Yo soy asesor en la Cámara de Diputados de Claudia Ormachea, Claudia tiene proyectos en este sentido, estamos esperando que se les dé tratamiento. A ver, ¿qué es lo que creo yo que hay que hacer con el 241? Con la extinción por voluntad concurrente expresa. Primero, hay que sacar a la figura de los escribanos. Porque más allá de que el escribano es un oficial público y lo que sea, lo demuestra la casuística que, primero, ya ni siquiera llevan a los trabajadores a las escribanías. El trabajador llega a la empresa, le dicen tenés que ir a recursos humanos, entra en la oficina de recursos humanos y hay un fulano, además de alguien de recursos humanos o lo que sea, y hay un fulano y dice, perdón, yo me tengo que presentar, tienen la obligación de avisar que son escribanos, soy el escribano. Entonces el mensaje es, mirá, o puede ser, te despedimos ahora con causa, está acá, y pues esa causa, y yo no hice eso, y bueno, anda, hace juicio, probalo en juicio, no sé qué, o si no, podemos firmar ante escribano y te pagamos. La verdad, no me importa si es lo mismo que un despido, o es más o es menos. Estoy hablando no de cuánto cobra el trabajador, sino del mecanismo. Y esto, la verdad, esto no es una extinción por voluntad concurrente de las partes. Ahí hay un apriete, hay un acto ilícito, no hay voluntad por parte de ese trabajador, etc. Y uno puede decir, la voluntad de ese trabajador está viciada y ese acuerdo es nulo, y yo estoy de acuerdo, pero ¿saben lo que pasa? Después en juicio no tiene cómo probarlo. Porque en ese recinto donde la apretaron, está alguien de recursos humanos, está el escribano, está ese trabajador. No, es muy difícil probarlo, no digo que es imposible, pero tampoco quiero desalentar los planteos. Pero es muy difícil. Hace poco salió una sentencia muy interesante de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Está, digamos, la tenemos además en la revista que sacamos de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. Si les interesa, después Gaby se las mando por y favor, la manda, sí. porque está Sí, esta sí. sentencia donde el abogado de este trabajador, o trabajadora en realidad, un caso contra el banco hipotecario, tuvo la perspicacia de poner como testigo a gente que no estaba presente, obviamente, porque no hay testigos presenciales, pero sí de gente que en la misma empresa le hubiera pasado lo mismo. Entonces, de esta forma pudo demostrar lo que era una política de la empresa de los aprietes para firmar estos acuerdos. Pero bueno, los escribanos demostraron que no son valladar suficiente o herramienta suficiente para garantizar que la voluntad del trabajador sea tal. Para que haya voluntad en el derecho tiene que haber discernimiento, intención y libertad. Si falta alguno de esos tres elementos, no hay voluntad. Entonces, si mi libertad, si no entiendo, no hay voluntad porque no tuve discernimiento. Si no entiendo, digamos, es más que no entiendo. Pero no hay discernimiento. Si no hay intención, si yo no quiero hacer algo, pero, no sé, me veo compelido, amenazado a hacerlo, bueno, tampoco hubo libertad, tampoco hay voluntad. Lo que pasa es que es muy difícil probarlo. Entonces, el escribano no es herramienta que haya sido idónea para garantizar la voluntad del trabajador, con lo cual habría que excluir a la figura del escribano. Únicamente habría que dejar ante el Poder Judicial y ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. Pero habría que agregar algo más, porque acá hay una cosa que alienta al uso de esta herramienta fraudulenta. En esos acuerdos, si bien cuando no requieren homologación, cuando se hacen ante escribano, no requieren homologación, digo, acuerdos de ese tipo nunca tendrían que ser sometidos a homologación. Pero además, el escribano no tiene facultades para homologar. Hay a veces en resoluciones de homologación de acuerdos transaccionales o conciliatorios, esto no lo es, por eso no tendría por qué ser homologado, y esto, digamos, diciéndole
al Ministerio de Trabajo o a las secretarías provinciales, che, no homologuen esos acuerdos, pues ahí no hay nada que homologar, porque la homologación le da alguna seguridad al trabajador, sí, pero más que nada le da seguridad al empleador, porque ahí se meten cláusulas que dicen, una vez percibida la suma indicada, el trabajador no tiene nada más que reclamar por la relación que lo unió a la empresa, y esto le sirve a la empresa para decirle al trabajador, mira, esto ya no podés reclamar, y en general, hay que ver cada acuerdo particular, pero en general obsta al reclamo posterior. A veces tienen vetas por donde uno se puede meter, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo hay que analizarlo, pero en general obsta a cualquier reclamo posterior. El problema de los acuerdos del 241 es que más allá de ese tipo de cláusula que no tendría validez en un acuerdo del 241, hay otras cláusulas que dicen, volvemos, no es un despido, lo que se paga no es indemnización por despido, figura como gratificación que voluntariamente da la empresa por los servicios que prestó ese trabajador. Y la cláusula es que el monto de esta gratificación puede ser imputada a cualquier reclamo posterior que haga el trabajador, sea de diferencias salariales, de horas extra, de incapacidad, de accidente, de esto, de lo otro, de lo que fuera, meten todo lo que pueden poner, entonces puede ser compensada. Entonces supongamos, el trabajador aceptó irse porque le daban esa plata. Y porque veía que si no iba a estar en una situación peor. Agarró esa plata, pero después dice, a mí no me pagaron las horas extra, a mí me registraron más tarde, tengo derecho a otras indemnizaciones, entonces reclama. La empresa dice, acá esto puede ser compensado con todo eso, y el tema es que la Corte Suprema, un fallo viejo, Gatarri se llama, admitió la validez de esas cláusulas. Entonces lo que hay que hacer, que en esto también hay proyectos, es que una norma legal establezca que no puede haber cambio de imputación en los pagos ni imputación abierta. Lo que se paga en un concepto únicamente es imputable a ese concepto y no se puede imputar a otros conceptos futuros. Con lo cual, lo que se pagó como gratificación será gratificación. Pero si yo pruebo que eso además oculta un despido, lo que me tienen que pagar es la indemnización por despido. ¿Cómo? ¿Además de la gratificación? Sí, además de la gratificación. Entonces, con eso se achica, no digo que vamos a evitar el fraude, pero achicamos en gran medida. Si salen los escribanos y se deroga o se prohíbe la posibilidad de imputar otros conceptos, yo creo que es una herramienta para acotarla. Y el último párrafo, este de la extinción tácita, yo creo que hay que derogarlo. Porque esto ha sido interpretado equivocadamente, digamos, que es que existen comportamientos inequívocos, concluyentes e inequívocos de las partes que traducen su voluntad de abandonar la relación laboral. Si yo trabajo de manera presencial en Buenos Aires, la empresa está en Buenos Aires, y me voy a vivir, no sé, a Bogotá, listo, sí, es inequívoco que no quiero trabajar más en la empresa en Buenos Aires. Y si la empresa no me dice, che, volvé, es inequívoco, digamos, yo no renuncié, la empresa no me despidió, yo me fui, no volví a laburar, la empresa tampoco tuvo interés que yo volviera a laburar porque no me intima, entonces hay un comportamiento inequívoco de las partes de la voluntad de abandonar la relación laboral, porque yo no puedo, si vivo en Colombia, estar trabajando de manera presencial en Buenos Aires. Estoy dando un ejemplo, alguien me puede decir, pero podés hacerlo por teletrabajo, bueno, entonces no habría voluntad inequívoca. Pero digo, si yo manejo un colectivo, manejo colectivos en Buenos Aires, me voy a ir a Colombia, no puedo seguir manejando colectivos en Buenos Aires. Es voluntad inequívoca. Esto es voluntad inequívoca. No es el supuesto de que no voy más a trabajar, pasa el tiempo, yo no intimo, la empresa no me intima, y después de unos meses, cuando me doy cuenta de que lo que me dijeron, cuando me dijeron, che, mira, ahora estamos flojos de laburo, no vengas un tiempo, en 2 o 3 meses esto levanta y te volvemos a llamar y volvés a laburar, y el trabajador muchas veces o trabajadora cree en esto y lo hace, y dice, pues, si intimo, me quedo sin laburo, entonces mejor aguanto 2 o 3 meses, y cuando se dio cuenta que no lo llamaron, pasaron 3 o 4 meses, y ahí después un juez capaz, algunos dijeron, existió voluntad inequívoca de abandonar la relación laboral. No, no existió voluntad inequívoca. Lo que existió es silencio, que es otra cosa. Entonces yo considero que ese párrafo hay que derogarlo. Una aclaración, ese párrafo viene de la ley de contratos de trabajo originaria. Lo que pasa es que tenía juego con otro artículo que suprimió la dictadura militar, que era el artículo 63, que decía lo siguiente: probada la relación laboral y su extinción, se presume el despido. Esta era otra situación, porque el párrafo este último del 241 jugaba para claramente comportamientos inequívocos, digamos, tal como lo dice la norma. Pero en una situación de transcurso del tiempo, si me decía, no, por el transcurso del tiempo se extinguió, bueno, entonces hubo un despido porque me lo disponía ese artículo de la ley. Ese artículo de la ley también hay que volver a meterlo y también estamos en eso. Luis, perdón por lo extenso de la respuesta, pero
Me colgué. No, perdón. Gustavo, mira, déjame decirte que me acaba de mensajear Luis agradeciendo porque están la mayoría muteados para que no se haga ruido, digamos, pero me acaba de agradecer y bueno, como siempre, súper claro en todo. Hay algunas preguntas más, pero lo que vamos a hacer por una cuestión de tiempos es en todo caso trasladártelas después, Gustavo, y se las pasamos a los compañeros. Perfecto. Acá lo veo a César que se me enojó. Estamos con los tiempos medio acotados, compa. César, la culpa es mía, soy yo el larguero, te pido disculpas. No, hacemos rapidito la de César, Gustavo, si te parece. Dale, ¿Eh? dale. Y después las otras sí ya las dejamos para después. César, acá lo estoy buscando. César nos habla sobre la ley de trabajo y nos pide una opinión acerca tuyo. Y dice lo siguiente, que la ley de trabajo no solo deja la negociación colectiva sin contenidos básicos, sino que también deja en manos de la autoridad de turno la autorización para la contratación de trabajadores en el extranjero, artículo 17, y nos pide una opinión tuya al respecto. Rapidito, así podemos continuar con, si se puede, ¿no? Y podemos... Recontra rapidito. Sí, vos sabés que además es una ley, en este artículo tiene mala redacción. Vos sabés que algunos, a ver, ¿a qué apunta este artículo? En algunos proyectos incluíamos una cláusula, pues además yo creo que es un tema que se va a venir, y nosotros, digamos, con este gobierno podemos estar a cubierto, con otro gobierno vamos a quedar pagando. La idea que había con esto es, a ver, la afectación de puestos de trabajo pasa en el mundo, el producto de la pandemia, pasa en el mundo, con lo cual yo creo que parte de la política de los estados va a pasar por proteger el laburo que se genera dentro de su país. Digamos, no exportar el laburo, de última exportar el producto del laburo, pero no el laburo que se genera acá, que lo realice gente que esté acá. Quiero ser claro en esto, no estoy planteando un tema de nacionalidad, no estoy diciendo que los extranjeros, los extranjeros residentes están acá, pueden laburar acá igual que cualquier argentino, no estoy haciendo disquisición con eso, digo, el laburo que se genera acá, que no se haga vía teletrabajo en Estados Unidos, Asia, India, China, Colombia, que ese laburo lo haga trabajadores y trabajadoras que estén en la Argentina. No, esto me parece que va a pasar en el mundo. Alguien dice, ay, sí, se afecta la libertad. No, ¿para qué se afecta la libertad? Si yo me subo a un avión en época de normalidad y quiero entrar a un país, imagínense ustedes el que quiera, digo, hola, ¿usted a qué viene? Vengo a trabajar. Pero me suben al primer avión, me mandan de vuelta a la Argentina, digamos. Entonces, digamos, esto puede ser llevado al tema de teletrabajo. Entonces, la idea era el trabajo que se genera en la Argentina, que se realice en la Argentina. Podía llegar a modularse alguna excepción, digamos, pero quedó abierto de una manera que no es claro, a ver, primero, no es clara la redacción. Hay algunos, me tocó estar en paneles donde, digamos, gente de renombre dice, pues este es un tema migratorio, como por la redacción que tiene, algunos entienden que se refiere a extranjeros que estén en la Argentina pero que no tengan residencia ni permiso para trabajar. Y no es eso, pero pareciera que poder referirse a eso, no es eso. Por eso sí es un tema migratorio. Lo que está haciendo referencia es a trabajar desde el exterior. Y el peligro de cómo quedó redactado, que viene otro gobierno de tinte liberal o neoliberal y abre todo con una sola resolución del ministerio y con carácter genérico, pues no es necesariamente que para cada contratación tiene que mediar una autorización. Pues yo te lo tomo, si excepcionalmente para cada contratación tiene que mediar una autorización, puede llegar a haber algún supuesto específico que lo pueda justificar, no sé cuál, pero si querés, en abstracto te digo, bueno, puede llegar a ser, yo qué sé, un neurocirujano que va indicando desde la clínica en el centro de no sé dónde cómo operar a los cirujanos que están acá y que meten el bisturí. Yo qué sé, no sé, te lo puedo tomar, no lo sé, lo puedo entender. Ahora, que por una resolución te puedan habilitar a que todo lo que se haga teletrabajo se pueda hacer en el exterior, para mí es inadmisible. Entonces, me parece que en eso tiene una mala redacción, como tiene mala redacción en muchas cosas que generan mucho peligro. Porque hay otras cosas que quedaron, digamos, no solo a criterio del ministerio, sino a criterio del empleador. Hay algún derecho que está reconocido en la ley
que sea un derecho o no depende de la mera voluntad del empleador. Y esto es inadmisible en nuestro derecho del trabajo. Si la ley me reconoce un derecho, no puede quedar a criterio del empleador si yo tengo ese derecho o no. En el tema reversibilidad me estoy refiriendo. Digamos, en materia laboral, la voluntad del trabajador hay que tomarla con pinzas. Y alguien me puede decir, Ciampa, ¿cómo puede decir esto? No, digo esto porque esto es la esencia del derecho del trabajo. El derecho del trabajo parte del presupuesto de que la correlación de fuerzas en una negociación entre empleador y trabajador no son iguales. El empleador tiene mucho mayor poder de negociación que el trabajador, individualmente considerado. Por eso las normas legales y del convenio son irrenunciables. Por eso, entonces, hay autonomía de la voluntad, tiene plena validez la voluntad unilateral del empleador cuando mejora los derechos que están en la ley y en el convenio colectivo, no para perforarlos. Entonces, el hecho de que cuando uno trabaja presencial pase a un mecanismo de teletrabajo, sea voluntario para el trabajador, como lo establece la ley, es bueno, sí, es bueno, pero es relativo, porque esa voluntariedad muchas veces no está. A ver, volviendo al ejemplo anterior, ¿hay voluntad en el que firma acuerdo del 241? Porque si hay provisión de despido, un trabajador va a ir a firmar un acuerdo del 241. Digamos, es porque está apretado. Muchas veces puede pasar lo mismo con el que trabaja de manera presencial y le dice, mira, o vas a laburar de tu casa o en una de esas te tenemos que despedir, no sé qué, tenés que firmar acá, voluntario. Pero esa voluntariedad es tal cuando le permitís decir, porque además razonablemente había que permitirlo, y el artículo tenía una buena hechura. Lo que pasa es que se le metió una excepción a último momento, que es la mala. Cuando dice, mira, para cualquier trabajador o trabajadora es reversible esta decisión. Y en el momento que quiera le puede decir a la empresa, vuelve a darme laburo en la empresa porque no quiero laburar más de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque yo acepté que mi casa sea una extensión de la empresa, pero no lo acepto más, ya está. Lo que ganaste lo amortizaste, ahora vuelve a darme laburo porque esta es mi casa. La función de mi casa, la primera es ser mi casa, la segunda es ser mi casa, la tercera es ser mi casa, y no deja de ser, mi casa no digo mía, digo de mi grupo familiar, ¿se entiende, no? Porque si no me va a escuchar mi germo, y me va a decir que es tuya. Bueno, pero entonces no es el laburo, no es la oficina, no es el puesto de trabajo. Entonces, si no quiero laburar más de acá, dame laburo de vuelta desde la empresa, porque además es obligación tuya proveerme un lugar para laburar, porque yo laburo para vos. Quien utiliza los beneficios de mi laburo sos vos, entonces generamos un laburo. Entonces, hasta ahí venía bárbaro, y si la empresa me dice no, te puedo obligar judicialmente. Puedo considerarme despedido o te puedo obligar judicialmente. Pero se le metió una salvedad, que es, salvo que el empleador invoque que existen causas fundadas que hacen imposible el cumplimiento de ese deber. Chao, queda voluntad del empleador. Cuando el empleador me diga, no, mira, yo tenía 100 personas laburando en la empresa, como todos se fueron a laburar desde la casa, ahora la alquilé. Y todos los espacios donde laburaba la gente me dan renta, pero no tengo dónde ponerte para laburar. Eso es una causa fundada que hace imposible. Más de un juez va a decir que sí. Más de un juez va a decir que sí. Entonces, generaste un derecho, pero lo dejaste librado a la voluntad del empleador que ese derecho exista o no. Esto fue, creo yo, una de las concesiones para que salga. Pero bueno, ahí hay todo. Yo no quiero hacer una valoración, digamos, porque capaz que políticamente estaba bien hacer eso. No entro en eso. Lo que digo es que es inédito en el derecho argentino que la titularidad de un derecho que se reconoce en la ley quede a merced de la voluntad del empleador de respetarlo. Entonces, sí, ese último artículo creo que quedó con mala hechura y es riesgoso. Habría que retocarlo. Bueno, Gustavo, gracias. Súper esclarecedor. Estamos recibiendo mensajes de muchos compañeros agradeciéndote. Después te los vamos a hacer llegar a todos. También recibimos otras preguntas que las vamos a